cerca del mar Báltico. Las reformas luteranas afectaron profundamente a la orden, que intentó reestructurarse para adaptarse a los nuevos tiempos sin conseguirlo. Lutero metió mucha caña en Europa, destruyendo lo que era la religión en aquel tiempo y dando paso a una nueva religión más humanitaria y con menos creencias en dioses y paganismos. Esto sí es una revolución que ha llegado hasta nuestros tiempos, o sea que debe ser un vuelco total para las órdenes religiosas militares que creían fielmente en Dios y no tenían otra razón de ser. Bien, pues hemos visto los caballeros de Calatrava, los de Santiago, los hospitalarios y los teutónicos. Vamos a ver un poco cómo era la formación de ataque terrorífica de los caballeros templarios. Había más órdenes militares, pero bueno, ya ahora tengo esta información a mano y si alguien quiere emplear su información pues es libre de hacerlo. Y este vídeo es más que nada orientativo para dar una información. Además, pues mira, son las 2 de la mañana, acabo de llegar de trabajar y ya sabéis que es una vergüenza la manera que yo hago los vídeos, pero no hay otra cosa. Mañana lo montaré, lo subiré, pero es que no me da para más. Ya veis la vocecilla que tengo, que tendría que estar en la cama, pero no, estoy aquí. Bien, vamos a ver la formación de las milicias templarias. Era terrible. Y atacaban en forma de cruz. Era una cruz gigante que arrasaba todo lo que pasaba por delante. Vamos a ver las letras. Como veis aquí en el dibujo hay letras A, B, C y D. Pues vemos que la letra A, que es la formación central, es el escuadrón de templarios con el Bausan en medio. El Bausan, hay que decir que el portador, si lo dejaba caer o lo utilizaba en combate, era lo peor que se podía hacer, el insulto más grande para la orden del temple. El Bausan nunca podía bajarse ni utilizarse para atacar, aunque te viniesen a clavar una espada en el cuello. El Bausan era sagrado, era lo principal. Así que si el Bausan caía, el que lo dejaba caer, pues imagínate que se iba a estar limpiando letrinas todo el año. La formación A es el Bausan. En la formación B, turcopleso, caballería ligera indígena, a sueldo de la orden. Hay que decir que los turcoples, como he dicho antes, eran turcos que se asociaban o que les pagaban la orden del temple con su dinero como mercenarios para que les ayudaran. Eran arqueros, eran ballesteros, eran turcos y pues eran unas máquinas de matar, Los conocían bien los templarios y luego en 1212, en la guerra de las Navas de Tolosa, pues ya sabían de qué palo iban y entonces les dieron pal pelo porque sabían lo que iban a hacer los otros. Esto era letal porque llevaban caballos ligeros, los turcoples, y los caballos de los templarios eran muy pesados y se clavaban en la arena, en el desierto, y les era difícil avanzar. Los caballos de los turcoples estaban adaptados al desierto y eran una caballería muy ligera y pues cuando los veías ya te habían metido una flecha entre ceja y ceja, eran bestiales. Un refuerzo letal de las filas del temple. En el C, en el frente, tenemos a la infantería. En el momento de la carga abría sus filas dejando pasar a los caballeros. Cuando veías la infantería de los templarios venir hacia ti, hacían otras cargas de infantería a los enemigos y ya la habían cagado. Porque abrían sus filas y dejaban paso a cargas de caballería mortales. Caballos blindados de media tonelada cargando hacia ti con un tío encima que si muere va al cielo y mata por Dios y vive por Dios. Estaba jodido, no lo puedo decir más claro. Tú te veías ese caballo venir hacia ti y por lo menos se cargaba 10 tíos o 20 tíos, no me quedo corto, antes de que pudieras tirar al caballero o antes de que empezara a tragar saliva el que iba encima. El caballero templario era una máquina de matar. Y detrás del caballo venía la infantería, que se volvía a cerrar y se ponía justo detrás y vamos, era para cagarse. Y mientras pillaba la infantería lo que había quedado ahí en pie, porque la caballería arrasaba, mientras la infantería acababa de degollar lo que quedaba en pie, pues la caballería ya había dado la vuelta y volvía, o sea, es que era para cagarse. En el puesto D, en el flanco derecho, vemos el escuadrón de sargentos, los sargentos que tenían
atacaban con mazas y hachas y también tenían la obligación de defender a los caballeros templarios por encima de todo. Si algo les pasaba, pues iban ahí a saco, sin miramientos. Y total, solo tenían que responder ante el Vaticano. Eran una gozada de peña. O sea, tú veías esta tropa avanzar y ya podías correr. Solo respondían ante Dios y ante el Papa. En el puesto número E, detrás de la caballería templaria, vemos los escuderos que seguían a sus amos. Cada caballero templario tenía unos 15 escuderos, ¿vale? Que les limpiaban las botas, que les cuidaban los caballos y que daban su vida por ellos. Y ahí estaban detrás con sus picas, con sus lanzas y preparados para todo. Después de la caballería venían ellos y luego la infantería y luego las flechas de los turcoples. Y si aún estabas en pie te pasaban por encima de los sargentos con las mazas. Y ya las flipabas. Y detrás, en la posición F, vemos cómo viene la impedimenta con las mulas y demás animales seguían al escuadrón a distancia. Pues ahí tenemos a los demás escuderos sin rango para atacar, pero que llevaban las mulas, los carros cargados, la comida, el agua, los víveres y cualquier cosa que pudiera surgir en el campamento, las tiendas de campaña, las empalizadas, toda la defensa de los templarios cuando se alzaban. Y ya habéis visto que el caballero templario era las primeras órdenes militares que empezaron a hacer escuadrones de batalla, a combinar infantería, a combinar arcos, a combinar catapultas, torres de asedio. Eran unas auténticas máquinas. Bien, pues decir que por supuesto a los caballeros templarios enseguida se les subían los humos y a los caballeros templarios se les cruzaba cualquier orden militar porque como eran tan exigentes con lo de las mujeres, pues venía un hospitalario que tenían monjas, que tenían enfermeras, pues se les iba al norte, ¿no? Porque ellos eran lo más de lo más. Entonces pues había unos roces, con el tiempo se fueron quitando esos roces y pues tuvieron que tragar un poco, pero los templarios cualquiera los bajaba del burro, o sea, eran tíos con las cosas muy claras. Vamos a ver la organización templaria para acabar y aquí vemos pues todo el montante que había en la organización del temple. Y lo que hemos dicho, que casi todos llevan la misma vestimenta, que ninguno se podía permitir el lujo de llevar nada a no ser que fuese regalado, puesto que los templarios hasta cuando entraban les daban todo, el atuendo, las armas y tal, y no podían, a lo mejor le daban un caballo y si estaba cojo pues sí que lo podían cambiar, pero tenía que ser una razón de peso. Todo lo que les daban lo tenían que aceptar. Empezamos la organización templaria por arriba. Lo de arriba es el gran maestre, ya están desde el siglo XII. Ejercía como soberano de gran poder, pero no absoluto, ya que estaba sometido a la autoridad del capítulo de los asuntos de importancia, el cual contaba con un solo voto. Cada uno de los caballeros y eso tenían votos para poder cambiar la jerarquía y pues, o sea, eran 10.000 tíos, o sea, tendrían que tener un montón de roces y un montón de problemas entre ellos, Si tú estás en una calle con 10 tíos y ya se están partiendo la cara, mira lo de Gran Hermano, pues imagínate un ejército de 10.000 tíos. Ahí tendría que haber todos los días unos follones impresionantes. A pesar de la orden de silencio, castidad, los votos de obediencia, silencio, todo lo que había, pues imagínate lo que se tenía que montar. Bien, voy a pasar a nombrar los rangos y así pues agilizo un poco y no os lío, ¿vale? Hemos empezado por el gran maestre, que era el soberano, y pues por ejemplo Jacques de Molay, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Era el que era la cabeza visible del temple. Después en el siglo XIII se unió la figura del senescal. Era el segundo dignatario de la orden y se dedicaba más a los asuntos relacionados con la intendencia. Disfrutaba de privilegios similares a los del maestre y además tenía más movilidad, por mar, tierra o cualquier otro medio de comunicación de esa época. El senescal.